Hola, buenos días. Nuestro equipo está integrado por Mayra Isabel Torres Lozano, Yolanda Melisa Leal González, Valeria Michelle Ramírez Llamas y Miguel Ángel Sánchez Pérez. Nuestro equipo va a hablar acerca de un artículo que aborda el tema de equilibrio líquido-líquido en agua, ácido láctico y alcohol en un sistema ternario. Primero que nada, para adentrarnos a el tema, vamos a dar una breve definición de lo que es un diagrama ternario. Un diagrama ternario es un diagrama baricéntrico que se utiliza para poder representar tres variables que suman el valor de una constante. Estos valores se representan en el interior de un triángulo equilátero y cada lado del triángulo representa las métricas de cada valor, así como lo podemos ver en la imagen que se muestra un ejemplo de un diagrama ternario del metano que estudia su inflamabilidad frente a diversas composiciones de oxígeno y nitrógeno. En este artículo nos vamos a enfocar en lo que es el ácido láctico. Industrialmente, el ácido láctico se produce mediante la fermentación de azúcares, almidón o suero de queso en presencia de microorganismos. Desde ya hace algunos años ha habido mucho interés por la recuperación del ácido láctico del líquido producido por la fermentación. Esto debido a que ha habido gran demanda de ácido láctico que se produzca naturalmente para la industria de los alimentos, farmacéutica y también para producir polímeros. El principal problema al que se enfrenta la fermentación del ácido láctico es la acumulación del ácido, ya que al producirse la fermentación, el pH disminuye, lo que provoca que haya una inhibición al fermentarse. Esto nos lleva a la necesidad de adicionar un agente neutralizante para tener un rango en condiciones óptimas en la fermentación o poder eliminar el ácido. Para hacer esto, se implica la precipitación ácida con hidróxido de calcio. Después de ser filtrado, el precipitado es tratado con ácido sulfúrico para así obtener como producto ácido libre y sulfato de calcio. El ácido libre se purifica y se evapora, produciendo así ácido cristalino. Este método es muy complicado y tiene un bajo rendimiento debido a que el lactato de calcio tiene una alta solubilidad y tampoco asegura que tenga suficiente pureza ni que los compuestos de nitrógeno se puedan precipitar. También se han investigado las resinas de intercambio iónico para eliminar el ácido láctico, pero en este método tiene un alto costo debido a que el equipo que se utiliza y además la baja capacidad de las resinas puede limitar el funcionamiento de este método. Posteriormente se realizaron más intentos para poder reducir la inhibición del producto final mediante el empleo del electrodiálisis. En este artículo se verán informados los resultados para los sistemas ternarios de agua más ácido láctico en tres casos que serían con octanol, nonanol y decanol respectivamente a temperatura de 298.15 grados Kelvin. El solvente elegido fueron los alcoholes de largas cadenas, debido a que tienen un bajo costo, tienen baja toxicidad y cuentan con una gran estabilidad a comparación de los clorocarbonos o hidrocarburos, además de que cuentan con temperaturas altas de ebullición y densidades más bajas que las del agua. En equilibrio líquido-líquido del componente ion en las dos fases son iguales y las relaciones moleculares XEI y XRI de las fases conjugadas se pueden calcular utilizando la siguiente ecuación que tenemos aquí a continuación. Mientras que YEI y YRI son los coeficientes de actividad correspondiente del componente I en las fases de extracto y refinado, los parámetros de interacción entre cada uno de los grupos principales se utilizan para calcular los coeficientes de actividad del componente I. Para llevar a cabo la parte experimental de este artículo se utilizaron los siguientes reactivos o materiales que son el ácido láctico, el octanol, nonanol y decanol, que podemos ver las estructuras que tendrían estos reactivos. Estos fueron adquiridos de Merck. Esta es una industria especializada en producción y distribución de productos químicos. Y asimismo para la experimentación estos reactivos contienen una pureza de 0.90, 0.99, 0.98 y 0.99 de masa respectivamente.
Estos reactivos se utilizaron sin ninguna otra purificación, se utilizaron tal cual. No se realizaron métodos adicionales, pero como muchos experimentos o prácticas que realizamos, normalmente utilizamos agua desionizada y destilada. Como siguiente paso de la experimentación, se prosiguió a realizar la medición de los índices de refracción. Estos se midieron con un refractómetro de Anton-Perr. Este es un modelo, el que se ve en la imagen es un modelo RXA170, que como se puede ver es uno de los más nuevos, que no es común al que normalmente se utiliza. Estos suelen ser más rápidos y exactos en las mediciones que queremos realizar. Para medir las densidades se utilizó un densímetro también de Anton-Perr, modelo 4500, que como se puede ver en la imagen, esta clase de dos aparatos están a la vanguardia conforme se van actualizando las investigaciones y los descubrimientos, esto facilitando el análisis y obtención de resultados para poder ser interpretados pues de una manera más clara y comprensible. Se utilizó un aparato de punto de ebullición de Fisher para obtener las distintas mediciones del punto de ebullición, que como podemos ver en la imagen, este parece un poco peculiar, ya que algunas veces hemos medido el punto de ebullición de alguna manera más tradicional, como puede ser con un tubo de Thiel y entre otros. Este aparato consta de un control de calentamiento que se observa en plateado en el centro, a su derecha el botón de encendido y a su izquierda una lámpara. Posteriormente, frente a este se encuentra una lupa y debajo de esta es una placa de calentamiento y asimismo conectada a esta un termómetro para obtener la temperatura correcta. Posteriormente, las incertidumbres estimadas en las mediciones de densidad y punto de ebullición fueron de más menos 1102 kilómetros por metro cúbico y 0.0 de Kelvin. Como se pueden mostrar en la siguiente tabla, estas son las que podemos ver aquí junto con los valores reportados de la literatura. Las curvas de solubilidad se determinaron por el método del punto de nube en una celda de vidrio con una camisa de agua para mantener las condiciones isotérmicas. El punto de nube es la temperatura a la cual se comienzan a formar los primeros cristales. La temperatura en la celda se mantuvo constante haciendo circular el agua desde un baño de agua. El equipo cuenta con un controlador de temperatura capaz de mantener la temperatura dentro del más menos 0.1 Kelvin. La parte central de las curvas de solubilidad se mantuvo titulando mezclas heterogéneas de agua y alcohol con ácido láctico hasta que desapareció la turbidez. Para las regiones limitadas del lado del agua y del solvente en las que la curva y los lados del triángulo están muy juntos y exhiben pendientes similares, se valoraron mezclas binarias de agua y ácido láctico contra el tercer componente hasta que se observó la transición de homogeneidad a turbidez. Los valores de solubilidad binarios de agua más alcohol también se midieron utilizando el método basado en la detección del punto de nube. El punto de transición entre las zonas homogéneas y heterogéneas se determinó visualmente. La confiabilidad del método dependía de la precisión de la microbureta con una precisión de más menos 3 por 10 a la menos 9 metros cúbicos. La precisión de la inspección visual de la transición se logró esperando aproximadamente 5 minutos en el punto de transición y observando la heterogeneidad. Todos los experimentos visuales se repitieron al menos 3 veces para confirmar la precisión. Las determinaciones del punto final de las líneas de enlace se basaron en el análisis independiente de las fases conjugadas que se consideraban en equilibrio. Se introdujeron mezclas de masas conocidas de agua, ácido láctico y alcohol dentro del espacio heterogéneo en la celda de extracción y se agitaron vigorosamente durante al menos 4 horas, y luego se dejó durante 6 horas para establecerse en capas de agua y alcohol. Las muestras líquidas se analizaron mediante un cromatógrafo de gases equipado con un detector de ionización de llama y un detector de conductividad térmica. Se utilizaron una columna de 15 metros de largo, 0.32 milímetros de diámetro interno y 0.2 micromu de espesor de película y una columna capilar de polietilenglicol para separar los componentes orgánicos y el agua de las muestras.
La temperatura del detector se mantuvo en 473.15 Kelvin, mientras que la temperatura del puerto de inyección se mantuvo en 523.15 Kelvin. Las inyecciones se realizaron en el modo dividido 70:1. Se utilizó nitrógeno como gas portador a una velocidad de 8 centímetros cúbicos por minuto. Los volúmenes de inyección de las muestras líquidas fueron de 0.0003 centímetros cúbicos. Los mayores errores en la determinación de la composición de fracción molar usando las curvas de calibración fueron de 2 por 10⁻³ en la fase rica en agua y en la fase rica en alcohol. Resultados y discusiones. En la tabla siguiente se muestran los comportamientos de las mezclas en la curva binodal, así como en la solución binaria mutua de agua y alcoholes a una temperatura de 298.15 kelvins, en la que WI denota la fracción de masa del componente. La siguiente tabla muestra las composiciones experimentales de las líneas de enlace de las fases de equilibrio, a las que se refieren W y W3, las fracciones de masa de los componentes de la fase acuosa y solvente respectivamente. Las curvas binodales y las líneas de enlace se muestran de la figura 1 a 3 que aparecen en las siguientes diapositivas. En la referencia de la figura 1 a 3, la solubilidad mutua del agua en los alcoholes depende del número de átomos de carbono en los alcoholes. El sistema ternario es el agua es más soluble en el sistema que contiene octanol. La figura de 1 a 3 muestra que el área de la región heterogénea de dos fases cambia el orden de octanol menor que nonanol menor que decanol. Esto sugiere que la solubilidad del agua en alcoholes disminuye a medida que aumenta la longitud de cadena de carbono de los alcoholes, y también en el agua es más soluble en octanol, pero menos soluble en decanol. La pendiente de la línea de la unión obtenidas en este trabajo muestran que el ácido láctico es más soluble en agua que en los dos alcoholes. Los coeficientes de distribución de I para agua cuando I es igual a 1 y ácido láctico cuando I es igual a 2 y los factores de separación S se calculan de la siguiente manera. Cuando la distribución de I es igual a la fracción molar I3 sobre WI1, que son fracciones molares. Y S es igual a la distribución del coeficiente para ácido láctico sobre la distribución del coeficiente para agua, donde W23 y W21 son las fracciones de masa del ácido láctico en fases ricas en solventes y ricas en agua, respectivamente, y W13 y W11 son las fracciones de masa de agua en fases ricas en solvente y ricas en agua, respectivamente. Los coeficientes de distribución y los factores de separación para cada alcohol se dan en la tabla número 4, la que tenemos a la derecha. La efectividad de la extracción del ácido láctico por solvente viene dada por su factor de separación, que es una indicación de la capacidad del solvente para separar el ácido láctico del agua. Se encuentra en esa cantidad mayor que es mayor a 1, factores de separación que varían entre 4.43 y 9.19 para los sistemas de formación aquí, lo que significa que es posible la extracción de ácido láctico por estos alcoholes. Los factores de separación y los coeficientes de distribución no son constantes en toda la región de las dos fases. El poder de extracción de los solventes se muestra en la figura 4 y 5, las que vemos en esta diapositiva. La confiabilidad de los datos de la línea de enlace medidos experimentalmente se pueden determinar aplicando la correlación Oudmer-Tobias para cada solvente, como se muestra en la siguiente ecuación, que es logaritmo natural de 1 menos fracción molar 11, W11, entre W11 es igual a A más B logaritmo natural de 1 menos W33 entre W33. La linealidad de la ecuación Oudmer-Tobias indica el grado de consistencia de los datos experimentales en los sistemas estudiados, y la ecuación se ajusta adecuadamente a los datos obtenidos, mostrando la gráfica de Oudmer-Tobias para las mezclas ternarias de las cuales estamos hablando. El método UNIFAC correlacionó los resultados experimentales de los sistemas con octanol, nonanol y decanol a una temperatura de 298.15 kelvins, con valores F de 0.0230, 0.0313 y 0.0307 respectivamente.
no ha podido predecir con precisión las líneas de unión de los tres sistemas estudiados, sobre todo en el lado derecho de los diagramas. Este fallo puede atribuirse en primer lugar al fuerte carácter de autoasociación del agua, pero también puede deberse a una menor pureza del ácido láctico, que como se podrá recordar, en la parte experimental se explicó que este ácido láctico no se le realizó ningún otro proceso de pureza, sino que se utilizó con la pureza establecida que se había prescrito. Usos y aplicaciones del ácido láctico. Cosmética. Se utiliza como alternativa más amplia para el uso de la glicerina como suavizante. Es usado principalmente como químico antiedad para suavizar contornos, reducir el daño producido por la luz solar, para mejorar la textura y el tono de piel y el aspecto en general. Sin embargo, debe tomarse serias precauciones al utilizar cosméticos con ácido láctico, porque aumenta la sensibilidad a los rayos ultravioleta del sol. En el área de alimentos, el ácido láctico es utilizado en varios productos como regulador de acidez, aunque puede obtenerse de la lactosa, azúcar de la leche. La mayor parte del ácido láctico empleado comercialmente deriva del uso de las bacterias como Bacillus acidulacti, Lactobacillus dubreki o Lactobacillus bulgaricus, para fermentar fuentes de carbohidratos como la maicena y las patatas. Así lo que comúnmente se denomina leche ácida en alimentos vegetarianos o veganos tiene ácido láctico como ingrediente principal. Otras aplicaciones del ácido láctico son alimento para niños, purgante en forma de lactato de calcio. El lactato de calcio es una sal cálcica de ácido láctico. En la industria alimentaria se emplea como conservador natural. O lactato de magnesio, también como aditivo en alimentos o fragancias en forma de lactato de etilo, que también es conocido como etil-L-lactato. Es una molécula tipo orgánica éster de forma molecular C5H10O3. Se obtiene por la reacción química entre ácido láctico y el etanol. Otra aplicación es removedor de sales de calcio, como mordiente. Un mordiente es una sustancia empleada en la tintorería que sirve para fijar los colores en productos textiles. Curtimiento de pieles, materia prima para síntesis orgánica. Acción acaricida, es utilizado en el control de varroasis. Las varroasis es un género de ácaros que produce la enfermedad denominada como varrosis o también llamada varroasis, que pues es un ácaro que ataca a la abeja malífera Apis mellifera. Material prima para biopolímeros, entre otras cosas. Para concluir con este artículo, fueron reportados los resultados de WLE para los sistemas teneros de agua más ácido láctico más octanol, otro sistema que fue agua más ácido láctico más nonanol y el último sistema que fue agua más ácido láctico más decanol. Estos sistemas a una temperatura de 298.15 kelvins. Estos mismos también se pueden predecir por el método de UNIFAC, que ha ajustado los datos experimentales cualitativamente pero no cuantitativamente. Para concluir, en general, los alcoholes utilizados en este estudio pueden servir como solventes adecuados para extraer ácido láctico de sus soluciones acuosas, ya que estos no muestran solubilidad en el agua. La solubilidad del agua en alcoholes disminuye a medida que aumenta la longitud de la cadena de carbono. Este hecho puede explicarse por la formación de la no polaridad y el efecto hidrofóbico. El efecto hidrofóbico se refiere a la relación entre el agua y las moléculas poco solubles en ella. Estas suelen ser no polares y poseen una larga cadena de carbonos que no interactúan con el agua. Como ejemplo de esto, podemos tomar en cuenta lo que es el aceite y el agua. Estas no interactúan comúnmente. Este efecto afecta negativamente a la solubilidad del agua en el alcohol. Créditos. En este apartado vamos a ver la distribución del trabajo en el producto integrador de aprendizaje. Mayra Isabel Torres Lozano, resultados y discusiones. Aplicaciones. Yolanda Melisa Leal González, introducción. Valeria Michelle Ramírez Llamas, experimental,
Resultados y discusiones. Conclusiones. Miguel Ángel Sánchez Pérez. Procedimiento. Análisis.